Estoy aquí con el presidente de México en Tijuana, en Baja California, en el marco del primer encuentro Tijuana Innovadora. Y, señor presidente, yo encuentro a Tijuana, digamos, caminando ahí como Juan Pueblo, yendo a restaurantes, caminando por la calle, que la curva de violencia tiene un principio y un fin, que esa es la parte más importante. Hace 2 años esta ciudad era irrespirable. Hoy encuentro una Tijuana muy diferente y creo que ese es un gran mensaje para quienes pudieran pensar que este tema de la violencia pudiera ser eterno. Así es, Pedro. Bueno, me da muchísimo gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Y efectivamente, ese es un principio general, lo hemos observado en otros países, en diversas regiones del país y en otras circunstancias. Concretamente, hay un incremento de la violencia generalmente asociado, concretamente en el caso de homicidios dolosos, asociado a la rivalidad entre grupos criminales entre sí, y llega un punto más alto, un punto crítico, y luego comienza a descender. Aquí la pregunta es cuánto puede durar precisamente esa evolución y cuánto pueden ser esos ciclos. En el caso de Tijuana concretamente también observamos que hubo un punto muy alto prácticamente el año antepasado, 2008, principios de 2009. Todavía el año pasado se registró un número considerable de asesinato de policías municipales, por ejemplo, casi 50 de ellos murieron. Este año se han registrado 2 muertes de este tipo, y no solo en el caso de homicidios, sino en el caso de Tijuana el número de secuestros y de extorsiones ha bajado considerablemente, y al mismo tiempo ha aumentado mucho más la confianza de la gente, que a la vez hace mucho mayor número de denuncias anónimas, por ejemplo, por teléfono al C4, al Comando Unificado, o a la propia zona militar. No sé si observaste que la mención del general Duarte, tan solo en la presentación del Presidium, pues despertó una ovación de pie de los tijuanenses, porque efectivamente ha sido el ejército el que ha comandado las operaciones aquí, pero efectivamente hay ciclos, hay puntos críticos, pero si se hacen las cosas y se persevera en ellas, puede verse finalmente, si no un agotamiento total, sí una declinación importante en la violencia y sobre todo en los delitos que más agravian a la gente. Yo, por ejemplo, como informador, estoy constantemente ligando a los lugares con nombres, y en este caso con cárteles. Hace 2 años hubiera sido imposible llegar aquí sin acordarme de los Arellano Félix, por ejemplo, el cártel de los Arellano Félix. Hoy puedo entender que hay una operatividad desde aquí, porque sería iluso pensar otra cosa desde el punto de vista del narcotráfico, pero veo algo que se me hace fundamental, que es un solo Tijuana, en donde todos los niveles de gobierno, desde la zona militar, pasando por la policía municipal. Recuerdo cuando esta ciudad tuvo sus 3 días de mayor seguridad, cuando desarmaron a la policía municipal. Una cosa así más o menos. Fue una cosa muy sintomática, la gente estaba encantada con ese momento, pero hoy veo a un ciudadano denunciando y a los 3 niveles de gobierno trabajando, incluso hasta con cierta inteligencia de los Estados Unidos. Pero lo que quiero ver aquí es que la frontera empieza a tomar un ritmo diferente en niveles de inversión extranjera, en niveles de inversión para la investigación, para el desarrollo, para diferentes actividades dentro de lo que es esta Tijuana Innovadora, y fuentes de empleo, que finalmente eso es lo que buscamos como rostro, consecuencia de lo que estamos pretendiendo para este país. Efectivamente se va generando un círculo virtuoso. Hay algo que decía el gobernador en esta inauguración en Tijuana Innovadora. Él señalaba, por ejemplo, que de una sociedad basada y paralizada en el terror y en el miedo, se empezó a construir una sociedad basada en la esperanza. Y eso detonó, a mi juicio, la voluntad y el trabajo de los ciudadanos que empezaron a revertir esta situación. Claro que hubo que trabajar en muchos frentes. Uno, por ejemplo, fue la depuración de la Policía Municipal de Tijuana, que tenía un enorme grado de penetración y de corrupción viniendo de administraciones pasadas, y eso costó mucho trabajo. Fue políticamente muy costoso, no daba resultados inmediatos, pero hoy está rindiendo frutos, con una colaboración muy estrecha, como bien dices, estatal, municipal y federal. Federal a través del apoyo de policías federales, pero sobre todo a través del apoyo del Ejército y de la Marina. Eso está rindiendo frutos, y también se está generando, obviamente, una transformación, diría yo, en la actitud de la sociedad. Hay mucho más confianza, hay mucho más decisiones de salir adelante, hay una visión distinta de las cosas, hay un enfoque más centrado ahora en la competitividad de Tijuana
que en la fatalidad de Tijuana, que sería hace un par de años, y eso marca totalmente la diferencia. Quizá los problemas todavía tienen una dimensión importante, no se niega, pero se enfrenta con una actitud distinta. Y sobre todo está llegando inversión importante a Tijuana y de primerísima calidad. Yo creo que Tijuana Innovadora da la oportunidad de observar qué cantidad de cosas tan importantes y tan bien hechas se hacen en México por las empresas más importantes del mundo, desde automotrices hasta empresas de equipo médico que proveen desde aquí a todos sus clientes alrededor del mundo. Se hace aquí diseño de, por ejemplo, de aviones para la siguiente generación. Hay todo lo que es la propuesta electrónica, que es muy importante. Aquí se hacen 50 millones de televisiones plasma y de tecnología digital. Hay teléfonos celulares, chips que ya están pensados en la siguiente generación, en 4G, telefonía. Se hacen paneles solares que se están vendiendo como pan caliente en California, por ejemplo, para producir electricidad. Se hace todo tipo de microchips que muchos van a equipos electrónicos que ni siquiera se venden masivamente en México. Yo, a la hora que estaba recorriendo la exposición de Tijuana Innovadora, pues hay empresas que fabrican televisores, hay empresas que fabrican computadoras, hay empresas que fabrican, por ejemplo, los audífonos o los micrófonos que utilizan los astronautas, también se producen aquí. Todo el instrumental médico, por ejemplo, todos los termómetros del mundo se fabrican en Tijuana. Es un dato verdaderamente asombroso. Y le preguntaba a alguno de los inversionistas, oye, ¿no tienen aquí además ahora sí que un puestito de ventas, ¿no? Si alguien quiere y se quiere comprar una tele. Pues no, la verdad eso tiene que verlo con nuestro representante aquí, porque eso no es nuestro negocio. Pero ¿cómo entonces? Pues es que Tijuana no es exactamente nuestro mercado es el mundo. Y esa es la visión que tienen estos cientos de productores de primera calidad mundial en Tijuana, ¿no? Y otra cosa, Pedro, yo veo a la gente, a los trabajadores orgullosos, que eso es básico, porque también llega un momento de pesadumbre, son tan abrumadoras las preocupaciones en torno a la seguridad, que vamos perdiendo cierta autoestima, cierta confianza en nosotros mismos, cierta consideración, cierta fe, esperanza, cierta consideración de nuestros propios valores y fortalezas. Y si no se recupera esa confianza en sí mismo, es muy difícil salir adelante. Sí, cuando estamos metidos en esta problemática, pienso en tanta gente que seguramente usted, señor presidente, se encontrará de Reynosa, de Matamoros, de Juárez, de todos esos lugares que hoy están metidos en una problemática, pues que conocemos y que no podemos soslayar, que se llega a pensar que es un problema que ahí se quedó para enquistarse y tenemos que darnos cuenta de que este asunto será superado por este país. Por supuesto, hay salida y la estamos construyendo y no fue fácil. De hecho, todavía hay camino por recorrer aquí mismo en Tijuana, desde luego, pero finalmente la parte dura se enfrentó, se vivió, se padeció. Yo recuerdo que hasta los criminales alguna vez que atrapamos a algún capo aparte de tercer o cuarto nivel, ni siquiera alguien muy significativo, se amenazó que matarían 2 policías cada semana, sí, de Baja California, o federales, municipales o estatales. Y hubo que salir adelante, nada que dejarnos extorsionar, ni chantajear, y ni se hicieron las primeras ejecuciones, porque sí, en las esquinas estaban por pares, ¿se acuerda? Y de repente llegaban y ¡pum! De eso está el tema. Pero ahí, por ejemplo, hubo el riesgo, la posibilidad de dejarse intimidar, de echarse para atrás, de dejarle la ciudad a los delincuentes, y pues ni más palomas, ¿no? Había que salir adelante. Se tomaron medidas para protegerse más, los policías unos con otros, grupos más compactos, más mixtos, más cuidadosos, y finalmente se superó ese momento difícil, ¿no? Como se pueden superar, yo creo que en Juárez, que es donde tenemos yo creo que el mayor reto y el mayor desafío. ¿Sabes qué hubo aquí, Pedro? También hubo mucha colaboración entre las autoridades. Aquí pues nadie jugó a echarle la bolita al otro. Aquí el alcalde asumió su parte, le vamos a entrar, el gobernador asumió su parte, le vamos a entrar, y el gobierno federal también pues